Un saludo, queridos colegas, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya los estaba extrañando, espero que ustedes también a mí. Nuevo episodio acá en esta novela que nosotros llamamos Bolivia siglo XXI, octubre de 2024. Como ya saben, el mes más poderoso y nos ha ido dando noticias, joyitas de la política boliviana en las últimas 2 semanas. Últimas 2 semanas donde he estado un poco más ausente debido a, primero, un tema de salud recientemente, que ya me estoy recuperando más bien, y siguiente también porque estaba preparando lo que es este proyecto documental que tengo llamado Los partidos políticos han muerto, la tercera parte que va a cubrir la crisis de 2019, ¿no? Es un proyecto que me lo estoy tomando muy en serio. Es un proyecto que va a tener por lo menos... tenía aquí 3 ideas inicialmente, ¿no? De que este video salga, por ejemplo, el 20 de octubre. Y digo salga porque no va a salir el 20 de octubre. Me hubiera encantado esa fecha, pero no es posible. Porque el video cubre básicamente... Motito casual en los podcasts. El video cubre todo lo que es la crisis de 2019, entendiéndola primero desde los primeros meses de enero de 2019, perdón, ya sea enero, febrero, el inicio de la campaña electoral, el incendio de la Chiquitanía, el ascenso de Camacho como líder cívico en Santa Cruz y después a nivel nacional, la participación de los partidos políticos antes de los comicios, la campaña electoral, todo eso, que cubre por lo menos una buena parte del guión. La siguiente parte comprende todo lo que son desde el 20 de octubre hasta el 11 de noviembre. Son básicamente como 20, los 21 días de resistencia, ¿no? Los 21 días famosos de resistencia. Que cubre justamente esos elementos. Y es justamente en esas fechas donde yo voy cubriendo cada día. El 20 que pasó, el 21 que pasó, el 22, hasta el 11 de noviembre. Actualmente estoy, por ejemplo, en el 6 de noviembre. Cuando, por ejemplo, Camacho va a llegar a la ciudad del Alto, los hechos que se han suscitado en la ciudad de Cochabamba, concretamente en la alcaldía de Vinto. Entonces ya van a ir viendo que estoy tratando de cubrir todos los hechos más relevantes entre esas fechas. Y obviamente documentarme respecto a ello, ser lo más preciso posible en qué pasó en tal fecha, si es posible con lujo de detalles, con horas, demanda un tiempo estimado, ¿no? Y una de las principales fuentes de información que he ido usando, además de textos que los tengo acá, por ejemplo, acá en la mano, algunos papers también que he podido encontrar en la red, etcétera, era también los medios de comunicación, las notas de los medios de comunicación. Y uno de los medios que ha cubierto, no voy a decir de mejor manera, pero que sí tuvo una amplia cobertura respecto a la crisis en general, a esos días donde habían manifestaciones, habían declaraciones, paros, enfrentamientos, etcétera, era Página 7. Y ustedes, como sabrán, el medio ha dejado de existir hace ya más de un año. Si bien la página de Facebook todavía se mantiene y todavía mantiene algunas imágenes, videos, capturas, etcétera, el medio como tal, la página web, que era el que tenía mayor valor informativo también, ha desaparecido. No solamente se encuentran los titulares. Entonces es una tarea titánica ir recobrando todos estos hechos que muchos dirían que ha pasado hace poco, pero ya son 5 años de la crisis de 2019, ¿no? Ese era, por ejemplo, el paréntesis con el que quería abrir justamente este podcast y mostrarles también un poco de todo lo que es el guión, ¿no? Todo lo que es el avance que tengo. Son 36 páginas, casi 34, 35, donde ya tengo un avance concretamente hasta el 6 de enero, lo que les estaba comentando. Hasta el 6 de noviembre, perdón. Entonces es un trabajito todavía que me va a demandar tiempo. Me hubiera encantado estrenarlo, como les digo, el 20 de octubre. Eso no se va a poder. Todavía sigo. Y después del 11 de noviembre, que es la renuncia de Evo Morales, ya que escapa y asume Yanine Áñez, ¿no? Todo esto. Me va a faltar cubrir también los eventos entre el 11 y el 24 de noviembre. Ya cuando Yanine Áñez está en el poder, pasan los casos de Sencata, Sacaba, la quema de la Huipala,
los acuerdos que llegaron con Eva Copa, por ejemplo, también un personaje relevante, hasta que llegamos al 24 de noviembre, donde se firma como un armisticio, como un pacto, donde ya vamos a voltear la página, vamos a trabajar en las nuevas elecciones para un nuevo presidente que tenía que posesionarse, ¿no? Entonces mi objetivo es llegar hasta el 24 de noviembre y con eso habría cubierto todo lo que conlleva la crisis de 2019. No digo que el 24 de noviembre terminó todo y bueno, pues fue un campo de rosas, ¿no? Obviamente eso va a comprender ya la cuarta parte de los partidos políticos han muerto, concretamente enfocándonos en todo lo que ha sido la gestión de Yanine Áñez, ¿no? Sobre todo 2020 y cómo se llega a las elecciones del creo que igual fue 20 de octubre o 26 de octubre de 2021, donde obviamente Luis Arce ya gana y ese va a tener otra parte, ¿no? Entonces quiero que entiendan también cómo me estoy tomando de en serio este proyecto. Me lo tomo en serio porque revisando materiales, videos, etcétera, uno llega a encontrar este tipo de contenido, si quieren llamarlo así, disgregado, ¿no? Está en un video esto, está en un video otro. Y al menos el interés que yo tengo es de que este video llegue a la mayor cantidad de personas por la plataforma de YouTube, que es por donde lo voy a publicar obviamente, y no quede en el olvido. Muchas de esas cosas, por ejemplo, están plasmadas en libros, textos, notas de prensa también, pero sabemos nosotros que al menos el acceso a este tipo de información no es igual para todo el público, para el público en general. Obviamente un video de YouTube tal vez tampoco sea el medio preciso, ¿no? Pero si con ello puedo garantizar de que, no garantizar, sino por lo menos contribuir con este pequeño granito de arena que estoy haciendo de realizar esta investigación y todo lo demás, de que no se olvide qué es lo que ha pasado en 2019 y por qué ha pasado justamente eso, ¿no? Entonces, bueno, ese era el intro que quería hablarles sobre lo que es el video que va a estar preparado. Espero estrenarlo viendo el calendario. Tal vez una fecha simbólica sería el 9 de noviembre, el 11 de noviembre, una de esas fechas, ¿no? Cuando ya Evo Morales renuncia y se va, por ejemplo, ¿no? Tal vez sería una fecha interesante. Eso quería hablarles respecto al video en cuestión, que ya lo estoy preparando. Y por otro lado también quería que vayamos revisando las noticias más relevantes del día, de los últimos días, en esta novela que nosotros llamamos Bolivia siglo XXI, temporada casi final, octubre de 2024, el mes más poderoso, como ya les había dicho. Y aquí ya lo están viendo, por ejemplo, en pantalla, ¿no? Los tres personajes que perdieron en 2019, y eso se los voy a explicar también en el proyecto documental que estoy haciendo, porque hay una casualidad muy interesante, ¿no? Camacho, Pumari, Áñez, personas que no tenían una sigla política real, porque no nos olvidemos que Creemos es una alianza política que llevó a Camacho a la gobernación de Santa Cruz. Pumari no tenía partido político, Áñez tenía tal vez un poquito el respaldo de Doria Medina, pero hasta ahí nomás. Entonces son las personas que no tienen un partido político y han sido los primeros en caer presos. En dicho orden, ¿no? Primero Áñez, después fue Pumari, después fue Camacho. Entonces ya les estoy dando pistas de cómo funciona la política en este país, ¿no? De que si no tienes un frente político, un respaldo de una sigla política detrás, o por lo menos de una institución de ese tamaño, pues bueno, pagas los platos rotos, ¿no? En este caso fueron estos tres personajes que lo perdieron todo en 2019, ¿no? Tuvieron parte de culpa, parte no, pero evidentemente aquí, por el caso Golpe de Estado 1, que se les está juzgando, no está, por ejemplo, en la cárcel Tuto Quiroga, no está Samuel Doria Medina, no está Carlos Mesa, es decir, hay muchos personajes que formaron parte de la crisis de 2019. El mismo Evo Morales no está acá,
Ni siquiera está citado a declarar como supuesta víctima, porque supuestamente este golpe de Estado se le hizo al gobierno de Evo Morales. ¿Y quién más interesado que Evo Morales de asistir, por ejemplo, a las audiencias? No se lo ha convocado. Ahora, dudo mucho que vaya. Dudo mucho que vaya. Si no fue a Tarija para su caso, que vamos a hablar en un momento, tampoco lo va a hacer en este momento. Ahora, el caso de Iván Lima, tal vez va, tal vez no va, tal vez va en una audiencia virtual. Hay muchas cosas que pasan alrededor de la política nacional en nuestro país. Y bueno, son estos elementos que contribuyen a decir de qué lado de la historia queremos estar. Queremos mantener esa clase política que ha cogobernado con el movimiento al socialismo durante los últimos, ya van a ser 20 años, desde el ascenso de Evo Morales en 2006. O vamos a mirar a otro tipo de figuras y entender también de que tal vez la democracia como la conocemos hoy en día en Bolivia, tal como está en este momento, no es la respuesta. Y tampoco era la respuesta en 2019. Por eso pasó lo que tuvo que pasar. Como dice la Barbie Vista, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Pero es un sistema que ya no está respondiendo. Las instituciones están perdiendo total credibilidad día que pasa, hora que pasa. Entonces, realmente va a valer la pena llegar a unas elecciones de 2025. Si es que llegamos, porque hay un elemento muy interesante también que vamos a tocarlo en el día de hoy, referido a las elecciones judiciales. Entonces, es muy probable, muy probable, y como saben, trato de ser lo más asertivo en este tipo de análisis. Así como les dije respecto a la fiscal departamental de Tarija, que a mí me sorprende que muchos medios de comunicación después de 2-3 días recién se dieron cuenta que la fiscal de Tarija era la misma fiscal que había sacado 0 en su examen oral para las elecciones judiciales y que había sido ex ministra de Evo Morales entre 2015 y 2016. Casualidades de la vida, se le devuelve el trabajo, si quieren llamarlo así, y el audio que tenía de la Anchipa, otro tipo de elementos probatorios respecto a la causa, pues bueno, se desaparecieron y no hay ninguna declaración o palabra de la fiscal de Tarija. Entonces, vayan ustedes mismos armando los cabos también. No, pero quería abrir con esta imagen que ha caracterizado los medios el día de hoy. Los 3 sonrientes. Seguramente Áñez es la más sonriente, ya vamos a ver por qué. Y obviamente no, creo que el que más ha perdido acá fue Pumari. Por lo menos Áñez como que entró a la presidencia, pudo hacer lo que hizo al final del día. Recursos del Estado, Camacho también pudo hacerlo tal vez con la gobernación, también tuvo su momento de gloria, pero el que realmente perdió muchísimo y no sacó casi nada, ningún rédito político ni nada por el estilo, fue Pumari, ¿no? Él sí que lo pasó muy mal también. Bueno, vamos a ir revisando todo lo que son las notas del día de hoy. Acá, por ejemplo, Alejandra Serrate, que compartía en su tweet, a mí me gusta decirle tweet, no le voy a decir ex todavía. Foto 1, defendieron la democracia, presos, ¿no? Camacho, Pumari, Áñez, ¿no? Foto 2, destruyó la democracia, desconoció la constitución política de Estado, hizo fraude, robó millones, asesinó inocentes, violó niñas libre. Mientras tengamos esta justicia, seremos presos de las injusticias. Y no, aquí está el querido líder de los humildes con una jarra, no sé qué, parece una jarra de mate, no conozco muy bien. Y del otro lado, obviamente, Áñez, que está un poquito más recuperada, según Pumari también, tal vez. Camacho, que se fue con la banda presidencial, como las mises, ¿no? Que se van con la banda. Actitud de no querer mostrar debilidad, de que el gobierno está ganando en hundirlos moralmente. No creo que es también apreciable eso. Otra de las notas que quería compartirles con ustedes es, por ejemplo, el supuesto audio de Saraí. Reaparece la víctima de Evo Morales, Cindy Saraí, en audio. Se declara en la clandestinidad
denuncia que intentaron secuestrarla. Maneja datos que solo la policía tiene acceso. Su hermana es sargento en Tarija, hasta sabe de procedimientos policiales, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, 17 de octubre, que es en la noche cuando yo estoy grabando este podcast, salió a la luz en horas de la mañana un audio, un supuesto audio, voy a manejar la palabra supuesto, de Cindy Saraí, que es la víctima de Evo Morales, ¿no? Ya se puede decir el nombre, ya todos lo saben, etcétera. Y además es una persona desaparecida, entonces, bueno, ya se puede publicar su imagen, etcétera. Bueno, al menos esa es la salvedad. Y sale este audio que vamos a escuchar un poquito porque es bastante largo. No podemos afirmar su autenticidad primero porque no sabemos cómo es la supuesta Saraí. No sabemos qué tono de voz tiene, no sabemos los rasgos físicos que maneja, por ejemplo, hoy en 2024. Aquí hay una foto, pero ustedes ya saben que puede variar mucho de la realidad. Hay muchos elementos que no permiten que este audio sea 100% comprobado como verdadero, ¿no? Y uno de los elementos también más importantes del audio es de que no se revelan, que es el kit del asunto, si Evo Morales es el padre o no del niño o la niña que tuvo con esta persona, ¿no? Y aquí hay dos elementos que también me gustaría tocar con ustedes. El primero es, ¿qué pasa si en realidad Evo Morales, el certificado de nacimiento es legítimo, es legal? Según la fiscal de Tarija, el certificado de nacimiento es legítimo. Entonces obviamente tienen que hacer la demostración de tal vez una prueba de ADN, como se estaba sugiriendo, de Evo Morales con la víctima, con la pequeña, ahora que está desaparecida supuestamente, y ver si realmente hay esta correlación, ¿no? Entonces el certificado de nacimiento, pues bueno, da fe de ello. Pero yo me ponía a pensar en la tarde cuando veía este tipo de noticias, sobre todo en la hora del almuerzo, ahí lo habían puesto en la TV, ¿qué pasaría si el certificado de nacimiento fuera falso? Esto, más que librar a Evo Morales de una supuesta denuncia falsa, etcétera, y que daría un repunte a la popularidad del líder de los humildes, da también la poca fe en las instituciones que maneja el gobierno, el Estado en general, ¿no? Es el CEGIB el que emite, el CERESI el que emite el certificado de nacimiento, en todo caso el servicio de identificaciones, y esto está también muy de la mano respecto a un padrón electoral que no esté viciado sobre todo de este tipo de elementos que pueden influenciar a un fraude electoral como lo que ha pasado en 2019, ¿no? Entonces creo que muy pocos están haciendo esa pregunta y me gustaría que ustedes lo comenten en la parte de los comentarios, obviamente. ¿Qué pasaría si ese certificado de nacimiento fuera falso? Como hay muchos certificados que se empezaron a circular en las redes que eran falsos, y decir qué tan frágil es la confiabilidad del Estado respecto a sus instituciones públicas. Entonces creo que nadie se está haciendo esa pregunta, y en caso de que ese certificado de nacimiento resultara falso y la supuesta hija no existiera, pues bueno, el que más perdería ahí sería obviamente el gobierno de Luis Arce, y no solamente el gobierno de Luis Arce, sino el gobierno de Evo Morales, que ya tiene muchas cuentas que rendir de lo que ha hecho en los 14 años de gobierno y los últimos 4 o 5 años que van a ser del gobierno de Luis Arce. Entonces vamos a escuchar un poquito el audio. Soy Cindy Saraí Vargas Pozo. Hago esta denuncia de conocimiento público. El 2 de octubre, al promediar las 6:23 p.m., fuimos víctimas de un intento de secuestro, mi hija y mi persona. Fui retenida e interceptada por el sargento Reinaldo Mamani, que me pidió placa y licencia con las que no contaba en ese momento. Posterior a eso, el sargento Reinaldo Mamani hizo una llamada. Al minuto llegó una vagoneta gris con 3 efectivos de civil que se identificaron como personal de la FELCC. Ellos me dijeron que la moto había sido identificada como robada
y yo inmediatamente les pedí la documentación de dicho reporte. Inmediatamente proceden a forcejearme con violencia e intentaron quitarme a mi hija. Y al no lograrlo, yo agarré mi celular y empecé a grabar. Y se fueron para no ser identificados. Nuevamente el sargento Reinaldo Mamani procede a hacer una llamada y al instante apareció la camioneta blanca con líneas rojas a los costados con placa 4989 SPH, modelo Toyota Hilux. La camioneta está radicada en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz, a nombre de Eric Rodríguez Guarachi, actual efectivo de DIPROVE. Dentro de la camioneta habían 4 efectivos de inteligencia y bajaron 2, y de manera violenta me bajaron de la moto y me la jalaron a mi hija. En ese instante sujeté con fuerza a mi hija, evitando que la metieran dentro de la camioneta. Y empezamos a gritar pidiendo auxilio. Denunciamos que nos estaban secuestrando. Los padres de familia y vecinos de la zona se alertaron al ver la situación y nos socorrieron. Gracias a Dios y a la ayuda de los vecinos nos soltaron y posterior a eso se dieron a la fuga. Corrimos con mi hija a resguardarnos dentro del colegio y pudimos ver las cámaras que los 2 vehículos identificados estaban desde antes ya estacionados en la cuadra, esperando la llamada del sargento Reinaldo Mamani. Minutos después apareció otro efectivo policial uniformado que entró a hablar con la directora del colegio y al salir el mismo policía habló con los padres de familia y les dijo que los que estaban de civil eran de inteligencia. Por esta razón no puse la denuncia al ver que no tenía garantías por parte de la policía. Por todo lo ocurrido el 2 de octubre es que me he puesto a buen recaudo y me declaro en clandestinidad. Se supone que la policía boliviana, por mandamiento de la Constitución, debe resguardar y proteger a los ciudadanos, más aún a las víctimas. Ellos intentaron secuestrarme. Vemos con todo esto que no existen garantías para que mi familia se defienda en este proceso. Y manifiesto públicamente que hago responsable de todo lo que le pase a mi familia, a mí y a mi hija, al gobierno de Luis Arce Catacora, a la policía boliviana, al Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Eduardo del Castillo del Carpio, a la fiscal departamental Sandra Gutiérrez y a la diputada Luciana Campero Chávez, que todos ellos en conjunto han vulnerado los derechos y garantías constitucionales de mi familia, exponiendo la imagen de mi hija, de mí y de mi madre, exponiendo nuestra identidad, nuestra información sin ningún tipo de filtro, exponiendo a la víctima y generando odio hacia mi familia, vulnerando nuestros derechos humanos. Todos ellos conocen la ley 263 y ellos mismos han vulnerado los principios fundamentales de esta ley en lo que a protección a la víctima se refiere, y lo han hecho públicamente. Quiero manifestar también enfáticamente que mi familia no está a favor de ninguno de los 2 bandos. Lamentablemente a mi familia la están metiendo al medio de esta pugna política a sabiendas que mis padres no tienen nada que ver y no tienen conocimiento
de quién es el padre de mi hija. Ellos, airosos, salen a los medios de prensa diciendo que el caso está en reserva, cuando vemos claramente que ellos mismos han filtrado información. Y a pesar de toda la mala información mediática, quiero hacer de conocimiento público que mi familia está siendo víctima de persecución política por parte de estas personas. Bueno, el audio bastante largo, son 6 minutos de contenido. Está en la plataforma de TikTok, esto obviamente se lo compartí por Twitter y está en mi Twitter para los que quieran seguirme, ver todo lo que reposteo, posteo, etcétera, está en mi cuenta de Twitter. Pues bueno, mucho que decir del audio también. Muchos afirmaron en la tarde que se trataba de un audio que estaba siendo leído. Parece ser que es una persona que estuviera leyendo porque tiene una precisión muy exacta al dictar los nombres, dictar una placa, dictar, por ejemplo, resoluciones, leyes, etcétera. Que si uno lo hace grabando con el celular en la mano o como lo estoy haciendo ahora como una reacción básicamente en vivo, no tienes esa dicción continua como si lo hicieras cuando lees un texto, ¿no? Eso creo que es. Pero más allá de leer o no el texto, es importante también de que esta persona, bueno, este audio que se ha filtrado, este supuesto audio de la supuesta víctima de Evo Morales, no acusa a Evo Morales en ningún momento, no se refiere a él. Sí se refiere al gobierno de Luis Arce, sí se refiere a la policía boliviana, que depende del Ministerio de Gobierno, que depende también del gobierno de Luis Arce, paradójicamente. Y hoy en la tarde también se ha filtrado, ese de filtrado es muy chistoso, pero se ha hecho evidente también un audio donde vincula al ministro del Castillo, haciéndole partícipe de todo lo que hubiera pasado, de los viajes que hubiera tenido a Argentina esta persona, y también de que él sabe todo esto y que se está haciendo a la víctima, es decir, se está enredando más el caso. De todas maneras es importante tener los recaudos necesarios con este tipo de audio porque están dirigidos a herir a uno de los bandos. Y no es el bando de Evo Morales precisamente. No lo es. El hecho de que sentencia a la policía, de que vincule a Eduardo del Castillo, de que dicte como total responsable al gobierno de Luis Arce Catacora, pues bueno, se va hacia ese lado, ¿no? Seguramente en las siguientes semanas vamos a ver más información respecto a este audio, respecto concretamente a este caso. Pero lo más lamentable de todo es lo que vamos a ver a continuación respecto a cuál es la situación jurídica de Evo Morales respecto a este caso, ¿no? Algo que me ha parecido muy interesante también es esta noticia. Formalizan solicitud para que el gobierno de Milei investigue si Evo convivía con menores en Argentina. El gobierno de Milei, por ejemplo, antes de que se destape este caso, y fue muy interesante también ver lo que sucediera en esos días, quitó el asilo político que se le había dado a Evo Morales durante 2019-2020, cuando él residía en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández. Y Milei obviamente, tal vez viendo esto, tal vez con la información que le llegaba, decidió apartarse de este tipo de casos, hábilmente obviamente. Y va a ser interesante también cuál va a ser el aporte que pueda brindar el gobierno argentino respecto a este caso, ¿no? El gobierno de Milei investigue si Evo convivía con menores de Argentina. En Argentina, perdón. Entonces yo creo que también va a ser fundamental y esperemos que el gobierno de Milei también tenga una manita en esto, ¿no? Sé que tienen muchos problemas en Argentina para estarse preocupando del problema de Bolivia, pero bueno, una manito de más no está. Aquí Luisa Nayar, por ejemplo, que estaba en afueras de los juzgados acá en la ciudad de La Paz, dice: nos indigna que este contingente policial que debería estar evitando feminicidios, dijo la diputada
Luis Anaya sobre el control policíaco que le impidió a ella y otros legisladores ingresar a la audiencia del caso Golpe 1. Estoy ya hablando concretamente de lo que pasó también y fue parte de las noticias el día de hoy, 17 de octubre. Vamos a escucharlo. Este proceso nefasto, de este proceso írrito, y obviamente para nosotros esta es una situación realmente vergonzosa. Nos indigna este fuerte contingente policial que debería estar en las calles combatiendo el narcotráfico, combatiendo la corrupción, evitando que sucedan más feminicidios. Nos indigna aún más que se utilicen justamente bomberos que deberían estar sofocando los incendios que están consumiendo nuestro país, pero esta es la verdadera cara del MAS, la indolencia, la corrupción y el abuso de poder. Diputada, en estudios está de este lo que dice Luis Anaya no es algo nuevo, ¿no? Siempre vemos que para este tipo de operativos que se han montado para Yanine Áñez, para Pumari quizá no tanto porque era un poquito menos también su resguardo, para Luis Fernando Camacho, ese operativo casi como de Call of Duty que se hizo en diciembre del año 2022, si mal no recuerdo, para agarrarlo y traerlo a la ciudad de La Paz, y que no se haya visto ese mismo movimiento para interceptar o por lo menos para cuando se dictara una orden de aprehensión contra Evo Morales, pues no hay tal. Ya ha pasado una semana desde que se levantó esa orden de aprehensión por esta acción de libertad y todavía no tenemos nada. No sabemos si hay una orden de aprehensión, no sabemos si hay, por ejemplo, una alerta migratoria para que Evo Morales no salga del país, etcétera. Y bueno, ese estado que quiere verse fuerte contra lo único que le está dando actualmente legitimidad, con los que todavía comparten ciertos valores con el gobierno de Luis Arce, que es sus trofeos, que los tienen acá, Áñez, Pumari y Camacho, ¿no? Es lo único que básicamente ha hecho bien, entre comillas, bien para sus seguidores, que todavía los mantiene con legitimidad al gobierno de Luis Arce. El momento, por ejemplo, que Yanine Áñez salga libre, o Pumari salga libre, o Camacho, todavía mucho más importante, también salga libre, el gobierno de Luis Arce se va por los suelos. No va a haber quien pueda justificar eso, porque ya no tienes ni siquiera el factor económico. Tienes todavía un poquito el factor político, que se va perdiendo también día a día. Aquí, por ejemplo, una imagen de Yanine Áñez saliendo con dirección a los juzgados, saliendo de la cárcel de Miraflores. No fue golpe, sí fue fraude, dice Yanine Áñez, a tiempo de ser trasladada al juicio por el caso denominado Golpe 1. Esto sucedía a las 9 de la mañana, tempranito, este día 17 de octubre del año 2024, ¿no? Cortesía de Herbol también. Este video también me parece muy interesante comentarlo sobre las elecciones judiciales. Quiero que lo escuchen, que lo vean también, porque pasa algo muy interesante con el tema de las elecciones judiciales. El escenario que se está viendo respecto a las elecciones judiciales es muy peligroso, porque puede extrapolarse fácilmente a lo que pueda pasar con las elecciones del agosto de 2025. No vaya a ser, desde ya se los estoy anticipando, de que por alguna X o Z motivo no se den las elecciones de 2025 y con ello el gobierno de Luis Arce pues se extienda por un buen tiempo más. Lo dejo ahí. Veamos el video. Hoy día yo te lo digo, no van a haber elecciones judiciales. ¿Por qué, Junior? Porque la justicia hoy día está, mira, ya está partida. Tenés dos tribunales de garantía que dicen que no se tienen que hacer las elecciones y tienen que ser paralizadas, la de Beni y la de Pando. Mientras que la del Alto le da vía libre a que continúen. Ya hay colusión dentro de la justicia boliviana en los tribunales de garantía, aunque es cautelar la del Alto. Pero todo esto se va a terminar dirimiendo en los tribunales, lo vamos a llamar de las cortes, altas cortes de Bolivia, que son el Tribunal Constitucional Supremo de Justicia. Esto significa que
porque los mismos autoprorrogados van a terminar decidiendo si van a haber elecciones judiciales o no. ¿Qué crees que va a pasar? Evidentemente se van a querer quedar un rato más para ello. Yo vuelvo a decir, qué pena, qué triste que han desinstitucionalizado todo el Estado boliviano y hoy día queda lo último. Por eso yo vengo hablando, vamos a una democracia directa. Yo te hago una propuesta que muchos dirán no se puede. Vamos a la democracia, que nosotros decidamos si vamos o no a elecciones judiciales, y esto se tiene que acatar. La justicia hoy día está malograda. Hoy día hay colusión de derechos y de institucionalidad dentro del Estado. Entonces el único que puede resolver esto, ¿quién es? La gente, el ciudadano. La democracia directa. Votemos nosotros digitalmente, si querés, menos o más personas, para ver si vamos o no a elecciones judiciales y que se resuelva esto de una vez por todas, querido Junior. Mientras tanto, los bolivianos esperando y viendo y deshojando margaritas para ver si es que se llevan a cabo las elecciones, gastando dinero y todo. Y el peligro de fondo, yo te lo digo, ¿cuál es el plan de fondo? Postergar las elecciones generales 2025. A eso están apuntando y todos lo sabemos. Convulsionar toda la institucionalidad republicana, todas las instituciones de Estado, para que posteriormente exista un solo mandamás, que es el poder de turno, con algunos socios que va a ser en el camino Junior. Hoy día yo... Muy interesante el video, se los recomiendo realmente que lo vean y analicen también las palabras que dicta, en este caso es Agustín Zambrana. Muy interesante el análisis que hace, por eso también yo lo compartía, de a qué punto estamos llegando respecto al valor que tienen las instituciones teóricamente democráticas en nuestro país, que obviamente no están respondiendo, no están teniendo sentido de existir, y nos estamos acercando, ya van a ver ustedes si es peligroso o es también beneficioso también a largo plazo, de derrumbar todo este sistema, de construir realmente desde cero un nuevo sistema político en nuestro país, de que el sistema democrático actual en nuestro país no responde a las necesidades, a los pensamientos, a las necesidades de la ciudadanía en todo caso, y responden más bien o a un partido político o a un grupo de personas que están anexadas a ese partido político que actualmente gobierna el país, administra el Estado. Y mientras eso no cambie, nada va a cambiar. No porque en 2025, y va a haber algunos seguramente en este momento que va a decir, pero no, Manfred Reyes Villa es la solución, es otro político más de lo mismo. Tal vez ustedes quieran citar a Samuel Doria Medina, y yo ya tengo mi opinión sobre Samuel Doria Medina, no sé si ustedes la tendrán de la misma manera. Pero al final del día están buscando todos apuntar de que yo voy a llegar al gobierno y voy a administrarlo de otra mejor manera. No hay hasta ahora, en este momento, ninguna propuesta que yo haya visto, por lo menos, de cambiar radicalmente el Estado. En su plan de proyecto de Samuel Doria Medina, de Unámonos, no sé cuál es el nombre que le ha dado, en ningún momento, por ejemplo, él plantea reestructurar el Estado. Reestructurar, por ejemplo, el tema de las instituciones públicas, el tema de funcionarios públicos, porque no se quiere meter con eso, no quiere perder popularidad. Y lamentablemente esto va a seguir girando así. ¿Cómo quieres llegar a ganar unas elecciones si vas a decir de que la cantidad de empleados públicos va a bajar? Con ello estás diciendo de que tus futuros candidatos, postulantes, tu fuerza política que vota por ti para acceder a un cargo se va a quedar sin menos posibilidades de ocupar un cargo en el Estado, que a medida que va pasando el tiempo son las pocas personas que todavía tienen un trabajo con todas las prestaciones sociales. El sector privado está prácticamente agonizando. Hay muy pocas empresas privadas que están manteniendo la figura de, por ejemplo, un contrato indefinido, de tener prestaciones a sus empleados en igualdad de condiciones, porque ya se les hace insostenible. Si es que este año iba a haber un segundo aguinaldo, les apuesto de que al siguiente año más del 50%, sobre todo en la institución privada, iba a quedar en la calle. Entonces, no hay una propuesta real de recambiar el Estado, por lo menos de los principales opositores. Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, por lo menos no hay.
sigue siendo ese discurso de queremos sacar al MAS y llegar al gobierno y administrarlo bien, pero nadie te dice quiero cambiar esta cosa desde cero. Por eso no hay una figura de Milei en Bolivia. Milei, por ejemplo, cuando se postuló, no solamente mantenía la figura de se van a ir toda la casta política de aquí, yo voy a administrar. No, él también tenía un plan. Y era un plan bastante agresivo. Pero las condiciones en Argentina eran tan drásticas que bueno, esa estrategia dura y directa y disruptiva, pues bueno, le sirvió a Milei. Aquí todavía los políticos de siempre, la oposición inacción, no quiere arriesgarse, no quiere mojarse todavía. Y mientras no pase eso, pues bueno, vamos a seguir teniendo este tipo de elementos, ¿no? Muy bueno el análisis de Agustín Zambrana, se los recomiendo ver. Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Yanine Áñez en los pasillos del tribunal, donde se desarrolla el juicio por el caso del menor golpe 1. Ahí estaba Camacho, tal vez conversando un poquito con Yanine Áñez. Aquí está la hija de Yanine Áñez. Más allá creo que estaba Pumari también. Fue interesante verlo. Y también quería compartirles esta nota respecto a una entrevista que se le realizó al exministro Juan Ramón Quintana, donde declaró que un bloqueo conlleva su éxito con el derramamiento de sangre, mucho ojo, al que denomina rito del bloqueo. Una chispa puede incendiar la pradera, advirtió en relación a la masificación del bloqueo que conlleva a cabo fines de Evo Morales. Vamos a verlo primero y después vamos a analizar qué es lo que quería decir por detrás y cómo se confiesa de que todos los hechos que han sucedido en 2003, 2007, 2019, lo que va a pasar en 2024, tiene este justificativo del rito del bloqueo. Una chispa puede incendiar la pradera. Hoy día se está masificando. El rito de los bloqueos es un rito gradual. No es de la noche a la mañana, vamos a hacer cinco puntos de bloqueo. No, es un rito. ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente se alimenta a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente, ¿no es cierto?, el rito de defunción del poder. Una chispa puede incendiar la pradera. Qué peligroso que sujetos como este nos hayan gobernado durante mucho tiempo y quieran volver a hacerlo. ¿Se dan cuenta? El rito del bloqueo. Mientras más muertos tenga tu movilización, tu bloqueo, etcétera, te da más legitimidad, una legitimidad que al final del día viene a capitalizar un partido político llamado Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. O sea que en este tipo de bloqueos tiene que haber sí o sí un muerto para que tenga validez, para que tenga relevancia, para que tenga sentido de lucha. ¿Y a quién le interesa entonces que haya muertos y heridos? Obviamente al Estado no le va a convenir, porque según las palabras del mismo Quintana, ese muerto, esa gota de sangre, le afecta al Estado, golpea al poder, que es el Estado en todo caso. Peligroso lo que dice este señor. Ya vamos a ir viendo seguramente en las siguientes semanas cómo va avanzando el tema de los bloqueos en las carreteras por liberar de todos los procesos que se le siguen a Evo Morales. No es un bloqueo por la canasta familiar, no es un bloqueo por la falta de dólares, diésel, etcétera. Es más, hace un par de minutos yo estaba compartiendo por Twitter, un video donde se está por incendiar una cisterna de combustible. Eso en un país que tuviera las leyes bien claras, pues bueno, tendría cárcel a los responsables de ese bloqueo y a los responsables de haber provocado ese incendio muy peligroso cerca de una cisterna de combustible en un país serio. Pero estamos en Bolivia.
Otro videíto muy interesante. Evistas amenazan a dirigentes con ser llevados al Chapare, secuestrados y torturados, lo que recuerda al caso de los esposos Andrade que implicó a Evo Morales. Escuchemos cómo este tipo de personajes parecía que hablan sin pensar. Por eso, compañero, siempre ha sido desde antes. El Evo, cuando ha sido el primer diputado, primera vez, siempre amenazaba y manejaba los sicarios. Corría el mes de octubre del año 2000. En el Chapare cochabambino se viviría una verdadera pesadilla para las familias de 4 personas. Militares realizaban trabajos rutinarios de erradicación de coca excedentaria. Aquello generó la reacción de cocaleros del Chapare que secuestraron, torturaron y asesinaron a 4 personas. Hablamos de David Andrade, de 26 años, su esposa Graciela Alfaro, de 19 años, y los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo, que participaban del operativo. Lo que tú declaras es mentiroso, Evo Morales. Yo te voy a pedir, por favor, devuélveme a mi hermano. Mi hermano no te hizo nada, simplemente cumplía su función. Estaba vestido de civil y acompañaba a su esposa Ibir Garzama a ver a su hermano enfermo. Las investigaciones comenzaron y señalaron que los esposos Andrade fueron secuestrados por cocaleros. El teniente Andrade fue brutalmente golpeado y murió por un picotazo en la cabeza. Pero antes, debió ser testigo de la tortura de su esposa, una joven de 19 años. Graciela Alfaro fue violada y le cortaron los senos. Ella pedía clemencia, pero corrió la misma suerte de su esposo y murió. Quisiera que lo voten, aunque como un anónimo. Por favor, a estos dirigentes les ruego que me lo devuelvan, que lo saquen a mi hijo. En reunión de más de 200 personas se disolvió el asesinato de los Andrade. ¿Estaba Evo Morales en este ampliado donde se decidió la muerte de los Andrade? Él presidió la reunión con la Margarita Terán, con los más radicales. Según Romero, pese a la acusación, la investigación no será desempolvada por considerársela un caso cerrado. El proceso excluyó absolutamente de cualquier responsabilidad al ciudadano Evo Morales Ayma, porque no hubo ningún elemento que demuestre que el ahora presidente de Bolivia hubiera participado en esos hechos. Siempre ha sido desde antes. El Evo, cuando ha sido el primer diputado, primera vez, siempre amenazaba y manejaba los sicarios. Qué fuerte. Qué fuerte vivir en un país de este calibre, donde este tipo de personas han llegado al poder bajo la vía democrática, dictadura de la democracia. A esto me refiero con dictadura de la democracia, donde por 14 años ganaba las elecciones con más del 50% de los votos. Y escuchar este tipo de casos. No sé si antes, la gente no tenía acceso a los medios de información, de comunicación, eran más apáticos. ¿Qué tanto daño tuvieron que hacer la clase política de antaño? Gonzalo Sánchez de Lozada, Toto Quiroga, Banzer, Jaime Paz Zamora, etcétera, para que la gente tuviera que confiar su voto, el destino de su país en este tipo de personajes. Llámese Evo Morales. Muy fuerte. Es decir, creo que las nuevas generaciones no están preparadas para escuchar esto, pero es necesario que se refresque la memoria sobre todos estos hechos. Por eso también es mi interés el hacer este documental de la crisis de 2019, porque creo yo de que tiene que quedar el testimonio de todo lo que pasó en ese año, de que se quiera disfrazar de golpe de estado cuando pasó una serie de sucesos que contribuyeron a esa crisis como tal, y que sean olvidados de la noche a la mañana, en medio que estuvo una pandemia que colaboró también a ello. Colaboró también el nefasto gobierno de Yanine Áñez, el nefasto papel de los partidos de oposición, etcétera, para que se quisiera borrar con un dedo todo lo que había pasado antes de 2019, durante las elecciones de 2019 y después de las elecciones de 2019. Es algo que lo tenemos todavía fresco. Se puede consultar, pero
no podemos echarle tierra tan pronto. Está todavía fresco y todavía sigue cobrando factura en nuestra sociedad. Fuerte. Un video relacionado a lo que veíamos anteriormente. Avia informa, en las últimas horas circuló un video donde se ve que un efectivo policial fue secuestrado y golpeado por seguidores de Evo Morales en el punto de bloqueo en la localidad de Epizana, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Ya, hay que sacar allá arriba la punta. Hay un policía detenido acá. Hay un policía detenido. De terror, ¿no? ¿No les parece? Estamos en el mes de Halloween supuestamente y algunos quieren ver películas de terror, series, jugar algún videojuego de terror, etcétera, y algo no te causa miedo. Esto sí te causa miedo. Si esto no te causa miedo, pues bueno, ve al psicólogo y vete a hacerte chequear, ¿no? El país donde vives, donde vivimos, que tus familiares viven. Tal vez tú estás viendo este video de este otro lado del mundo, no sé, Perú, Argentina, Ecuador, etcétera. Ve la realidad de Bolivia. No sabemos qué es lo que vaya a pasar con esta persona. Espero que lo hayan dejado libre, pero dejarlo libre también marca un recuerdo en esta persona que seguramente va a compartir con todos sus colegas, y esos colegas lo van a difundir también con sus otros colegas y decir en qué tipo de estado vivimos, para que un policía sea secuestrado, llevado a rastras y que su vida dependa de estas personas que en cualquier momento uno dice ya, línchenlo y se acabó y no hay responsabilidades de ningún tipo. Y es como ir llover para ellos. De terror realmente. Aquí, por ejemplo, yo compartía y hacía también el texto que citaba. El bloqueo será hasta que renunciarse. Lo dice Humberto Claro, secretario de la CEDSUD-CB Evista. Y yo me preguntaba, ¿será que a esta persona le van a abrir un proceso por golpe de Estado? Por supuesto, golpe de Estado, no sé, sedición, terrorismo, conspiración, o solo aplica para quienes no tienen un partido político que los respalde, lo que les decía en la mañana. Escuchen lo que tiene que decir este señor. ¿Qué significa no diálogo, por favor? Entonces, ¿hasta cuándo sería el bloqueo, si es que no quieren diálogo? Hasta que se largue el gobierno. Hasta que se largue Lucho Arce Catacora. Y no estoy especulando, estoy siendo sincero, lo que las bases están empezando a manifestarse. El gobierno no tiene la capacidad ni siquiera de convocar un mínimo diálogo, entonces ¿qué capacidad tendría para solucionar los problemas en el país? ¿El bloqueo es hasta que renuncie Luis Arce, entonces? Se va a constituir si en poco tiempo más el gobierno no responde a lo que se está reivindicando, a las exigencias estructurales del país. ¿Qué significa no diálogo, por favor? Entonces, ¿hasta cuándo sería el bloqueo, si es que no quieren diálogo? Lo mismo pasó, bueno, algo similar llegó a pasar en 2019 cuando Luis Fernando Camacho y otras plataformas exigían ya la renuncia de Evo Morales al haberse evidenciado o al haberse visto indicios de fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Entonces, obviamente cada uno tomó su posición. Carlos Mesa, por ejemplo, a un inicio, y eso se los voy a relatar también en el video con lujo de detalles, a un inicio quería segunda vuelta, en una segunda opción no quería que haya nuevas elecciones, en una tercera opción llegó a aceptar que haya nuevas elecciones, pero con Evo Morales de candidato. Después dijo, no, ya está bien, no quiero que Evo Morales sea candidato. Dentro de todos ellos, Luis Fernando cobraba protagonismo, Camacho cobraba protagonismo, y algo que le dio tal vez un poquito más de legitimidad, algo más de apoyo, etcétera, es algo que nadie más se afirmaba o se animaba a decir de la clase política tradicional, que era pedir la renuncia de Evo Morales. Y Carlos Mesa se guardó muy bien eso porque sabía de que si es que pasaba algo, de lo cual fue el corresponsable de que el MAS volviera al poder, pero en caso de que el MAS volviera al poder o nunca saliera del gobierno,
Pues bueno, Carlos Mesa tenía las manos para lavarse y decir: yo en ningún momento he pedido que se vaya Evo Morales. Yo quería que se vaya por la vía democrática. Ah, qué vivo. Y Luis Fernando Camacho sí fue el que pidió este tipo de cosas. Entonces, ¿se abrirá un proceso contra esta persona, Humberto Claros? ¿O forma parte del show mediático? Sale un audio, el audio que ya habíamos escuchado. Eva Copa, que cada día me cae peor. El caso de estupro contra Evo. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, exhortó dar con el paradero de la madre, víctima e hija, luego de circular un audio en redes sociales, ya lo hemos escuchado, donde la presunta víctima de Evo Morales se declara en la clandestinidad. Pide además que Nelson Cox declare. Fustigó que intenten dialogar en torno a la impunidad de un presunto delito de estupro y trata de personas. Tienen que traerlo a testiguar al señor Koch, que es el abogado del señor Morales, porque él es el primero que ha mencionado de que la señorita estaría, no va a haber ningún tipo de testigos. Lo dijo con tanta seguridad y no pasaron 2-3 días y la señorita se perdió. Se perdió la señorita, la niña y la abuela. ¿Dónde están? La secuestraron, la hicieron migrar a Argentina, la llevaron a otro país. ¿Dónde está? Nosotros tememos por la vida de ella. Si queremos saber si está bien o está mal, o que venga a declarar. O sea, no puede perderse una persona así sin dejar ningún tipo de rastro. Entonces esperamos nosotros que la policía boliviana haga su trabajo y que puedan pues ver también el tema de las fronteras, migración, para que puedan dialogar por hechos impunes. Diálogo puede haber si es una reivindicación social, pero diálogos para dejar en la impunidad el estupro, la pedofilia, jamás. Tienen que traerlo a testiguar al señor Koch. También el papel que juega Eva Copa es un papel que, si bien quiere enfrentar al gobierno, bueno, a la figura de Evo Morales, etcétera, no aporta nada más. No, su opinión no influye. Sus supuestas guerras con el gobierno de Evo Morales pues tampoco significan nada. El simple hecho de que en septiembre, cuando venía la supuesta marcha por salvar Bolivia, Eva Copa decía que no iba a pasar dicha marcha por territorio alteño, y al final del día pasó y se ocultó y fue la gran perdedora de esa marcha. Pues bueno, ahora tampoco influye mucho lo que pueda aportar o no. Yo, si lo reposteo, es para que entiendan de que este tipo de personajes no llegan a contribuir en nada. No llegan a contribuir en nada. Lo único que hacen hacer es ponerse como enemigos del innombrable, del líder de los humildes, y cuando estos cometan algún error, pues bueno, el líder de los humildes siga ganando adeptos y votos, seguidores, legitimidad, que es lo que le hace falta en estos días. Y hace 14 horitas, ¿no? A las 10 de la mañana, antes de iniciar justamente el juicio, la fiscalía pide 20 años de cárcel contra Janine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari por delitos de terrorismo, conspiración, sedición de tropas, asociación delictuosa y otros delitos por el caso Golpe de Estado 1, ¿no? Y aquí está la foto mítica de los tres que lo perdieron todo en esa crisis de 2019, justamente por no tener partidos políticos. Llegamos a lo más interesante de los videos del día de hoy que quería mostrarles. ¿Y usted fue inhabilitada este video en el examen? Es compartido por Jimena Antelo, por la cuenta de Jimena Antelo. Yo me aplacé en el examen. Candidata se siente discriminada y paraliza las judiciales. Escuchen ese video que no tiene desperdicio. Es realmente. ¿Y usted fue inhabilitada? Lo vamos a ver, no en grande, pero está bien así. Escuchen. Se aplazó en el inhabilitada. ¿Y usted fue inhabilitada? ¿En el examen fue inhabilitada? ¿Se aplazó en el examen o cómo fue inhabilitada? Sí, yo llegué hasta la etapa del examen oral, donde no me da vergüenza decirlo, también fui reprobada con la nota de 40 puntos y esa fue la situación. No nos olvidemos que en las elecciones judiciales, y aquí sí voy a decir algunos cortes a medida que va avanzando el video, que en el examen oral para las elecciones judiciales consta de 5 preguntas, cada una con un valor de 20 puntos, que son
preguntas de opción múltiple para empezar, con opciones A, B, C, D. De ahí venían los famosos marcadores, las señas que hacían en el escritorio, etc. Entonces no tienes mucho margen de pierde si es que has estudiado, por lo menos sabes de lo que estás hablando. Son 5 preguntitas. En algunos casos, incluso yo cuando veía, eran preguntas que tú podías responder por simple lógica. Pero bueno, son 5 preguntas, cada una con un valor de 20 puntos. Entonces esta persona, al haber sacado 40, solamente respondió 2 de 5 preguntas correctamente. Entonces, ¿usted se aplaza y presenta este amparo? Sí, porque creo que se me vulneraron los derechos constitucionales como postulante al Tribunal Supremo de Justicia. Se aplaza y presenta un amparo que paraliza las elecciones judiciales porque se le habían vulnerado los derechos constitucionales. Ahora ya lo que no me queda claro, por favor. Usted se aplaza, saca su nota de 40, entonces en ese momento dice esto es injusto y yo quiero paralizar las elecciones, y así fue que presenta. No es así la figura, Jimena. La figura viene de que yo me sentí discriminada porque me sacaron de la lista de candidatas y pusieron a una candidata por el departamento de Cochabamba, que es la doctora Zurita. Entonces, pero permítame un segundo, ¿la doctora Zurita pasó el examen o también se aplazó? No, fue la mejor nota de la doctora Zurita. O sea, a la otra la han aprobado. Más allá de que hubiera hecho trampa o no sé si habrá hecho trampa la otra, esa doctora Zurita, pero dice que la otra sacó la mejor puntuación y ella se siente discriminada porque a ella le pusieron la mejor puntuación a la otra y a esta otra persona le pusieron nota de desaprobación y por eso no la tomaron en cuenta. Entonces, ¿dónde estaría la discriminación si ella pasó el examen y usted se aplazó? Por favor, eso para que nos quede claro. Bueno, en realidad la doctora Zurita fue la que sacó 100 puntos de todas las postulantes al Tribunal Supremo de Justicia. Las otras 2 postulantes que habilitaron también, Jimena, fueron reprobadas. En ese sentido es mi reclamo, porque decir que deberían llenar las listas con las mejores notas a las postulaciones, porque las 2 postulantes que también están integrando actualmente la lista son 2 mujeres también que participaron por el departamento de Pando, pero también fueron reprobadas. Las otras que fueron inhabilitadas, ¿también se aplazaron con 40, más de 40 o menos de 40? 60 puntos. Entonces su clienta, la señora María Esther, pero tiene menor nota, ¿no es cierto, señora María Esther? Sí, claro. En realidad yo fui la que saqué menos nota porque las 2 postulantes mujeres sacaron 60. Pero sumando al de meritocracia, la nota máxima era la mía. Y ahora, ¿a usted le parece bien paralizar este proceso que pide el país porque quiere entrar siendo que se aplazó? No, la intención mía no es paralizar las elecciones judiciales. Jimena, lo que yo acudí al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional del Departamento de Pando ha sido porque yo me sentí vulnerada en mis derechos constitucionales y ese fue el motivo que me movió para accionar el amparo constitucional. ¿Y usted fue inhabilitada en el derechos constitucionales? Qué interesante vivir en un país con esto, ¿no? Qué interesante. No vaya a pasar, por eso todas estas cosas sientan un precedente para las elecciones judiciales de muchos más años adelante, pero concretamente para las elecciones nacionales de 2025, las elecciones generales. ¿Qué va a pasar si algún candidato, llámese Evo Morales, llámese Luis Arce, llámese Carlos Mesa, llámese Samuel Doria Medina, etcétera, levanta un recurso de este tipo y dice, no, yo voy a apelar? ¿Por qué? Porque me he sentido discriminado, porque la gente no ha votado en este recinto por mí, no recibí ningún voto. Y tú te preguntas, pero ¿cuál era tu propuesta con este municipio, con esta población, con esta ciudad, etcétera? No sé, pero yo me tenía que presentar, por lo menos tengo que haber recibido un voto. No recibí ningún voto.
y reclamar por eso. Me sentí discriminado, se han vulnerado mis derechos constitucionales y tú te quedes de what? Y que se suspendan las elecciones generales por casos de esta naturaleza. No vaya a ser que esto se vuelva precedente para que, por ejemplo, en universidades, colegios, centros de formación académica, etcétera, se hayan vulnerado los derechos constitucionales de un postulante, de un participante para una tesis, proyecto de grado, examen final, etcétera. Y bueno, pues, nos freguemos todos, ¿no? Es el país en el que vivimos. Nadie escoge dónde nace, pero terrible, ¿no? Aquí me parecía interesante que Wilfredo Chávez publicara en su cuenta de ex 17 de octubre: guerra por la defensa del gas, desde el bloqueo y las barricadas el pueblo expulsa a Sánchez de Lozada, 80 asesinados, 400 heridos, todos por bala. Aún impunes los principales asesinos, gloria a los mártires de la guerra del gas, justicia. Les recomiendo mucho ver el video, el podcast que grabé con Hugo Valderrama la anterior semana, que hablamos concretamente sobre el libro que él había escrito, que es del golpe de Bolivia, del golpe 2003 a la dictadura narcoestado. Es un excelente libro, está en las redes sociales de Hugo Valderrama también ahí, está también la entrevista, el podcast que hicimos in extenso de concretamente qué es lo que pasó en esa fecha. Muy interesante para que lo vean. Ahí me llamaba la atención volverlo a ver, porque la portada del libro justamente toma esta fotografía que es mítica de esa fecha y le da una vuelta de 180 grados para darle una interpretación que muy pocos llegan a dar, que es el golpe de 2003, ¿no? Es una lectura ampliamente recomendada. Aquí hay otro videito que quiero compartir con ustedes. Evo Morales necesita ser encarcelado en Chonchocoro. Hasta eso los salteños no vamos a dormir. Primero la dignidad de indígenas y el Alto. En la lucha de octubre no hemos dicho ser alcahuetes de los pedófilos, afirmó el ex dirigente de la FEJUVE, Roberto de la Cruz. Escuchemos un De ratito. Chile nosotros hoy estamos comprando. Eso se llama traición. Por lo que ahora Evo Morales necesita y amerita ser encarcelado en la cárcel de Chonchocoro. Hasta eso nosotros los salteños no vamos a dormir, pese que sus huestes, pese que sus alcahuetes con menores de edad están ahí defendiendo lo indefendible. Primero la dignidad de los aymaras y la dignidad del pueblo indígena originario campesino y la dignidad del Alto. En la lucha de octubre no hemos dicho ser alcahuete de los pedófilos. En la lucha de octubre no hemos dicho traicionar a la patria. Silala en favor de Chile. En su gobierno el mar en favor de Chile. El gas vende a Argentina y de Argentina en favor de Chile. Y hoy nosotros compramos los hidrocarburos. ¿Qué es eso? Traición a la patria. Muchas gracias. Yo creo que este tipo de personajes así extremistas como Roberto de la Cruz, que también fue corresponsable de lo que pasó en 2003, tienen que guardarse, ¿no? Es decir, ya no estamos en tiempo para este tema de patriotismos innecesarios que nos limiten la capacidad de un país de poder entablar negocios con otro tipo de países de acuerdo a los beneficios que podamos obtener también de ellos. No les estamos regalando. O sea, dejemos de lado el trauma que tenemos de la guerra de gas con Chile. Yo sé que mueve sentimientos, mueve emociones, etcétera, pero dejémoslo de lado. Ya han pasado mucho tiempo, se ha tratado de hacer una reivindicación por el tema de marítimo, se perdió con Evo Morales, y si es que en algún momento se quiere recuperar el mar, pues bueno, se va a tener que hacer por el mismo medio que se perdió, básicamente. Y lo único que podemos hacer en este momento es, bueno, entablar relaciones comerciales con un país del cual dependemos justamente para el tema de importaciones y exportaciones, clave para Bolivia. Entonces, este tipo de personajes que aluden a un indianismo, indigenismo, que forma parte de esa ideología del socialismo del siglo XXI, pues bueno, están de más, no contribuyen en nada. Marcan todavía esas diferencias regionales en nuestro país y son propuestas vacías
propuestas vacías donde en una situación económica como la que estamos no nos podemos dar el lujo de ver con quién negociamos. Vamos a tener que negociar con el que mejor posibilidades y oportunidades de negocio nos pueda dar. Y si eso no nos va a dar Chile, o nos lo va a dar Paraguay, o nos lo va a dar otro país con el que hayamos tenido alguna guerra en particular, pues bueno, se mira para otro lado y bueno, se sigue adelante teniendo los recaudos necesarios. Pero seguir con la figura del indianismo, de un patriotismo barato, pues bueno, suerte con ello, ¿no? Noticia bomba, que la publiqué hace 3 horitas. Rechazan alerta migratoria y orden de aprehensión contra Evo. Video de 1 minuto con 15 segundos, escuchémoslo. Personero para evitar solamente que Evo Morales supuestamente no huiga del país. Decirle a la población boliviana que aquí está la resolución de rechazo. El fiscal de distrito de La Paz, el señor Alave, ha rechazado la alerta migratoria. Claro que tenía que rechazarlo porque Evo Morales no tiene una demanda en su contra. Evo Morales no tiene un delito que hubiera cometido, lo cual decirle a mi militancia, estarse tranquilo, que Evo Morales no tiene ni mandamiento de aprehensión, ni tampoco alerta migratoria. Con esto quiere decir que Evo Morales puede viajar las veces que quiera, al país que quiera, porque la justicia no va a ser libre. Pedirle a los opositores, pedirle al gobierno nacional que dejen de hacer una guerra mediática en contra de Evo Morales. Quieren ganarle a Evo Morales, gánenle las urnas, en las elecciones, no queriendo desprestigiar con denuncias falsas, y ahora es una prueba más que lo que hace el gobierno es querer mentir a la población boliviana, con inventándose delitos, inventándose denuncias, inventándose alertas migratorias. Vamos a volverlo a escuchar porque lo que dice, fuera de su fanatismo o preferencia política con uno u otro personaje, dice algo muy interesante. Personero para evitar solamente que Evo Morales supuestamente no huiga del país. Decirle a la población boliviana que aquí está la resolución de rechazo. El fiscal de distrito de La Paz, el señor Alave, ha rechazado la alerta migratoria. Claro que tenía que rechazarlo porque Evo Morales no tiene una demanda en su contra. Evo Morales no tiene un delito que hubiera cometido, lo cual decirle a mi militancia, estarse tranquilo. Yo les había dicho la anterior semana, o cuando publicaba, por ejemplo, el video respecto a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, más allá de sus nexos, démonos cuenta también quiénes están llevando acá adelante estos procesos. Quiénes están llevando, por ejemplo, la agenda mediática respecto a la situación jurídica de Evo Morales. No porque una fiscal haya querido sacar una orden de aprehensión contra Evo Morales va a ser nuestra heroína y pues bueno, hay que ponerle y hay que dedicarle un monumento a la democracia en honor a ella, etcétera, no. Sino que más importante aún es ver cuál es el procedimiento que se está llevando y si ese procedimiento está cumpliendo con todo lo establecido por la ley para no fallarle y generar este tipo de situaciones que al final del día lo único que hacen es hacer que Evo Morales supere esa piedrita que se le había puesto en el camino. Les apuesto que el día de mañana, o tal vez si no es hoy, en la madrugada tal vez, Evo Morales va a agarrar y va a decir, no pudieron conmigo, no hay tal alerta migratoria, se va a tomar una selfie tal vez en Argentina, no creo, no, tal vez en Perú, en otro lado, en Perú tampoco, en Venezuela, tal vez viaje a México un ratito, se toma una foto ahí o en la frontera, qué sé yo. Entonces lo único que están haciendo es ponerle obstáculos a Evo que sean muy fáciles para él superar, esquivar, y que eso vaya afirmando su legitimidad y decir, realmente es una persona que puede, que todavía tiene poder. Eso se ha demostrado. Por eso yo les decía hace mucho tiempo, no se confíen y piensen de que Evo Morales es un cadáver político. No lo es. ¿Qué más yo quisiera que así se convirtiera, de que nadie se acordara ya de este personaje? Pero tiene todavía tanto poder que
Es imposible que una persona que ha gobernado casi 14 años el país y tenía mucho antes tiempo de carrera política vaya a desaparecer en 1 o 2 años. Imposible. Entonces, pues bueno, ahí tienen, rechazan alerta migratoria y orden de aprehensión contra Evo. Evo puede estar tranquilo, va a salir a los medios de comunicación, en Radio Causón Chuncoca seguramente el domingo para decir, no pudieron contra mí, he ganado otro proceso, viva el proceso de cambio, voy a seguir adelante, estoy superando todo esto, y en la comunidad internacional, la prensa internacional va a ver esto como un obstáculo que ha superado Evo Morales. Entonces, ahí lo tienen. Las novelitas, los episodios que han conformado este nuevo arco argumental que nosotros le llamamos Bolivia siglo XXI, mes del 2024. Les agradezco mucho por haber estado acá en este podcast. Espero hacerlo un nuevo en fin de semana con las actualizaciones que vaya a tener este tipo de noticias en los próximos días, a la vez que estoy preparando también, como ya les había dicho, el proyecto documental de la crisis de 2019, y estoy seguro que les va a gustar. Va a cubrir básicamente todos los elementos relevantes de la crisis de ese año 2019. La historia que nunca terminó de ser contada, ¿no? Entonces, un querido saludo, estimados colegas. Espero que tengan un resto de jornada excelente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No se olviden comentar. Me encanta leer sus comentarios, que se generen esos debates también en la sección de comentarios. Muy interesantes de leer, de compartir, de aportar, etc. Bueno, un saludo, queridos colegas. Hasta una siguiente oportunidad.